Una dolor. 2 alegría. 3 una boda. 8 el cielo. Y 4 una muerte. 9 el infierno. El infierno. 666. En algún lugar de esta catedral se hallan escondidas las claves de un misterio. Claves que podrían ayudar a resolver una de las cuestiones que aún no ha podido descifrar la humanidad. ¿Por qué el mundo es como es? Los masones del siglo XIII que construyeron este lugar alcanzaron a divisar la verdad más profunda y nos dejaron un mensaje entre sus murallas perfectamente integrado en la grandiosidad de esta catedral. Para el clero medieval, los números divinos eran obra del Creador. Pero para mí, son la evidencia de algo más. Un código oculto sobre el que se apoya el mundo que nos rodea. Un código que posee el poder de descifrar las leyes que rigen el universo. Códigos secretos. Números. Soy matemático y me fascinan los números y los patrones que observo a mi alrededor. Números y patrones matemáticos que lo conectan todo, desde los peces hasta los círculos, y desde el pasado más remoto hasta el más lejano futuro. Aproximándose a 119,7. Todos ellos forman el código. Un mundo abstracto de números que nos ha proporcionado la descripción más detallada de nuestro mundo que jamás hayamos tenido. Durante siglos, la gente ha visto números trascendentales aquí y allá. Una obsesión que ha dejado su huella incluso sobre las piedras de esta catedral del medievo. Aquí, en el siglo XII, los monjes eruditos de Chartres llegaron a la conclusión de que los números estaban estrechamente ligados a la divinidad. Una idea que se remonta a los albores del cristianismo. San Agustín, clérigo argelino del siglo IV, creía que el 7 era tan especial que representaba a todo el universo. Describió cómo todas las cosas fueron creadas a partir de 7 abrazos, y que el 10 abarcaba incluso más allá que el universo, porque era el sumatorio de 7 más los 3 aspectos de la Santísima Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El 12 también era muy importante, no solamente porque fueran 12 las tribus de Israel y 12 los discípulos de Jesús, sino porque 12 es divisible entre 1, 2, 3, 4, 6 y por sí mismo, por 12, más que ningún otro de los números que lo rodean. Según San Agustín, los números tenían que provenir de Dios, puesto que obedecían a leyes que ningún ser humano podía alterar. «800 años después de San Agustín, en el siglo XII, la escuela de Chartres también reconoció su trascendencia. Por eso, bajo su influencia, los números sagrados fueron embutidos en la estructura misma de esta majestuosa construcción. Pensaban que en los números estaba contenida la clave del misterio de la creación.
He pasado toda mi vida laboral estudiando números. Y para mí, son mucho más que meras entidades abstractas. Describen el mundo que nos rodea. Aunque no comparta sus creencias religiosas, no puedo evitar sentirme identificado con las gentes que construyeron este lugar. Compartimos el mismo asombro y admiración ante la belleza de los números. Ellos creían que les acercaban a Dios, pero yo pienso que son trascendentales por otra razón, porque para mí los números son la clave que da sentido a nuestro mundo. Los números nos han proporcionado una capacidad sin precedentes para comprender nuestro universo. En algunos lugares, ese código surge de la misma tierra. Un paraje rural de Alabama, en los Estados Unidos, primavera de 2011. Un vergel cálido y tranquilo. Pero este año se ha desatado la plaga. Mientras muchos nativos abandonan el lugar, el Dr. John Cooley ha recorrido miles de kilómetros en su coche para venir aquí. Le está siguiendo el rastro a uno de los residentes más singulares de la zona. Llevamos 3 semanas y media recorriendo los lugares en los que han sido vistas. He recorrido ya más de 11.000 kilómetros tratando de encontrar dónde están esas criaturas. Lo realmente excepcional acerca de estos insectos es su sorprendente ciclo vital. Durante 12 años, infinidad de ellos viven ocultos en la Tierra. Y al 13º año, a la vez y en el mismo momento, todos ellos empiezan a brotar de la tierra para aparearse. En el momento cumbre de la eclosión, habrá millones de insectos por acre. Estarán por todas partes. Realmente será una invasión de insectos. Se trata de la cigarra periódica. Este es un macho. Se distingue porque en su abdomen posee un par de órganos llamados timbales, cuya finalidad es producir sonido. Es una pequeña membrana que hace vibrar y produce sonido. No tengo por qué tenerles miedo, ¿verdad? No, son totalmente inofensivos. Podrían ser las mascotas perfectas. ¿En serio? Me hace cosquillas. Son inofensivas. Ni muerden, ni pican, ni nada de eso. Su única defensa se la proporciona la cantidad, el número de ejemplares. Saliendo todas a la vez, en enormes cantidades, cada cigarra minimiza el riesgo de ser devorada. Como hay tantas, a sus depredadores no les daría tiempo a comérselas todas. La verdad es que sí se las oye. Ya lo creo que sí. Es probable que haya millones de ejemplares por ahí. ¿Millones? Y lo que seguramente no sepas es que solo oyes a la mitad de la población, porque únicamente los machos pueden producir este penetrante sonido, pero hay tantas hembras como machos. Lo increíble es que si volvemos el año que viene por estas fechas no oiremos absolutamente nada. Para oírlo tendrás que venir dentro de 13 años. Habrá que esperar al 2014 para volver a oír cantar al bosque así. Cierto. Es increíble. ¿Y por qué el ciclo de vida de las cigarras es de 13 años y no cualquier otro número? No olvides que es su elevado número lo que les permite a estas cigarras sobrevivir a los depredadores, y creemos que un ciclo de vida tan largo les ayuda a mantener la altísima densidad poblacional. Además, John cree que brotando cada 13 años, las cigarras periódicas minimizan las probabilidades de coincidir con otras cigarras que tienen diferentes ciclos vitales. Porque si se apareasen entre ellas, las consecuencias serían desastrosas.
Sus descendientes tendrían ciclos vitales distintos y saldrían del subsuelo en diferentes zonas, en diferentes momentos y en pequeñas cantidades. Y la cantidad es la clave, porque si emergieran en pequeño número, los depredadores los devorarían rápidamente. La supervivencia de la cigarra periódica depende, precisamente, de que evite mezclarse con otros grupos. Imaginen que tenemos unas cigarras que se reproducen cada 6 años. Y ahora supongamos que hay otras que también quieren sobrevivir, pero quieren evitar a las cigarras rojas. Una manera de conseguirlo sería cambiar la frecuencia con que aparecen en el bosque. Y de hecho funciona. Así que imaginemos que este grupo emerge cada 9 años. Si la cigarra verde aparece cada 9 años, solo podría coincidir con la roja cada 18. Pero sorprendentemente un número más pequeño, el 7, parece dar mejores resultados. Si en lugar de cada 9 años las cigarras aparecieran cada 7, las probabilidades de coincidir serían mucho menores. De hecho, solo coincidirían cada 42 años. 2 veces por siglo. Y para las auténticas cigarras, un ciclo vital de 13 años consigue exactamente el mismo efecto que uno de 7 en nuestro ejemplo, porque ambos números pertenecen a un grupo de cifras muy especial. Al igual que el 13, el 7 también es un número primo. A diferencia del resto de los números, los primos solo son divisibles por sí mismos y por el 1. Es esa característica la que hace que los números que están separados por números primos coincidan con mucha menos frecuencia que los múltiplos de otros números. Dado que 13 es un número primo, un ciclo vital de 13 años reduce significativamente las probabilidades de que las cigarras periódicas coincidan con otras cigarras. Un poco más al norte, en Georgia, otra cigarra periódica ha iniciado su ciclo reproductivo. Un ciclo que también se basa en un número primo. Aparecen cada 17 años. Y como el 13 y el 17 son ambos números primos, las dos clases de cigarras solo coinciden en su etapa reproductiva cada 221 años. Los números primos están íntimamente ligados a la supervivencia de la cigarra. Y curiosamente son uno de los elementos más importantes del código. Porque el código es un mundo matemático construido con números. De la misma manera que los átomos son las unidades indivisibles que componen cada objeto físico, los números primos son los bloques indivisibles que forman el código. Los números primos son indivisibles, lo cual significa que no pueden obtenerse multiplicando ningún otro de los demás números. Y sin embargo, todos los demás números no primos pueden ser obtenidos multiplicando entre sí los números primos. Sin ellos es imposible crear los números. Y si faltara alguno de ellos, siempre habría algunos números que nos sería imposible obtener. Para mí, el hecho de que las unidades más fundamentales de las matemáticas aparezcan perfectamente integradas en el mundo natural no solo es una prueba irrefutable de que el código existe, sino también de que los números son la base de todo lo demás, incluida nuestra propia biología.
Es una característica intrínsecamente humana. La música es una de las cosas que define quién somos, y cada cultura posee su estilo particular. Estos muchachos tocan aparentemente sin gran esfuerzo, como si las notas salieran así, improvisadas. Pero eso es una mera ilusión. Porque de la misma forma que rigen la existencia de las cigarras, son los números los que determinan el sonido que oímos. Este es un do, y puedo ver su espectro utilizando este osciloscopio. Me permite ver la onda sonora. La altura de la onda corresponde al volumen con el que estoy dando la nota. Así que si la toco muy suavemente, y si la toco muy fuerte, de pronto aparece una enorme onda en la pantalla. Pero el detalle más importante es la distancia entre los picos de la onda, porque eso es lo que determina la frecuencia, el tono de la nota. Cuanto más alta sea la nota, más corta será la distancia entre los picos. Fíjense en lo que ocurre cuando doy un do. Y compárenlo ahora con la misma nota, un do, pero una octava más alto. En el espectro se produce un curioso cambio. Podemos comprobar que la nota más alta tiene el doble de picos que la nota más baja, lo que significa que la frecuencia del do alto es 2 veces la del do bajo. Y eso se repite con cualquier otra nota que elijamos, lo cual demuestra que de una octava a otra, las frecuencias de las notas siempre mantendrán esa proporción de 1 a 2. Si tocamos a la vez 2 notas separadas por una octava, el sonido resultante es agradable. De hecho, forman la combinación de notas más armónica que se pueda obtener, porque la proporción de 1 a 2 es la relación de frecuencias posible más sencilla. Y eso es la música. La combinación de todas las relaciones proporcionales numéricas que son agradables para nuestro oído. Una quinta perfecta es una proporción de frecuencia de 3 a 2, una cuarta perfecta de 4 a 3. Y un sonido un poco más complejo, una sexta menor, de 5 a 8. Todas las combinaciones de notas utilizadas en la música están definidas por razones simples. Y aunque no seamos conscientes de ello, son las mismas reglas numéricas las que están debajo de todo, desde la canción más sencilla a la sinfonía más compleja. Y las tenemos tan profundamente arraigadas que cuando alguna de ellas se rompe, intuitivamente sabemos que algo no va bien. La profesora Judy Edworthy lo sabe mejor que la mayoría de nosotros. Dedica su tiempo a someter a la gente a algunos de los sonidos más desagradables que podamos imaginar. Hola, Judy. Hola. Soy Marcus. El objeto de su investigación son los efectos psicológicos del sonido. Utilizando relaciones complejas en lugar de simples, los sonidos que crea no se parecen en nada a la música. Con solo ver su espectro, ya sabes que no va a ser un sonido agradable. Esa onda es un caos. Sí, es muy compleja. Es muy difícil distinguir algún patrón. Suena bastante extraño. El sonido del caos. No tiene tono, solo un sonido áspero. Cuando suenan simultáneamente distintas frecuencias que no son múltiplos entre sí, nuestro oído no encuentra un patrón común al que responder, y cuanto más complejas son, tanto más disonante y desentonado nos parece el sonido. Monitorizando las reacciones de sus víctimas ante tan horribles chirridos, la profesora Edworthy ha descubierto que producen en nuestros cerebros un efecto muy diferente a la música. Son tan desagradables
que ponen nuestras mentes en guardia. Por ejemplo, una sirena. Sin duda es un sonido desagradable, pero ha sido diseñado con un propósito, hacer que te apartes del medio. A veces también encuentras sonidos similares en el mundo animal. Esto, por ejemplo, son un chimpancé y un orangután. Está claro que ha habido algo que ha molestado a estos animales. No es necesario saber qué significa para percibir con claridad que ese animal se siente incómodo y que los demás animales o nosotros mismos que hayamos invadido su entorno, será mejor que nos alejemos. Lo que resulta interesante es que nosotros escuchamos patrones y... Sí. Y cuando no los encontramos, eso nos provoca un efecto inmediato. Precisamente son los patrones numéricos del código los que establecen las combinaciones de sonidos que podemos aceptar como música y los que oímos simplemente como ruido. Y lo que quizás sea más sorprendente es que son los mismos números que están embutidos en las paredes de esta catedral medieval. Dos notas separadas por una octava están en esta proporción de 1 a 2. El ancho de la nave es 2 veces la distancia que hay entre cada par de columnas que sustenta la bóveda. Una razón de 2 a 1. La combinación de notas más armoniosa que podamos obtener. El altar divide la nave con una razón de 8 a 5. Una sexta menor de 8 a 5. Una quinta perfecta de 3 a 2. Una cuarta perfecta de 4 a 3. Una tercera mayor de 5 a 4. Y toda la música es así. San Agustín creía que utilizando esas mismas razones había construido Dios el universo y que por eso producían armonía en la música. Si construyeron su catedral bajo el dictado de esas mismas proporciones, fue porque los clérigos de Chartres quisieron repetir la creación divina. Todo este lugar es una sinfonía escrita en piedra. Utilizando los números del código, levantaron una construcción de asombrosa belleza. La única verdad son los números trascendentales. Mientras buscaban el significado de lo divino en los números, los eruditos del siglo XII se toparon con los elementos del código. Es muy difícil distinguir un patrón. Misteriosos números y modelos que parecen estar insertados en nuestra propia biología. Su única defensa es la seguridad del número. Y cuando los hemos mirado más de cerca, no solo hemos encontrado más números, además, hemos empezado a descubrir sus extrañas propiedades y a comprender las estrechas relaciones que los unen. En un lejano pasado, allá por el Neolítico, hace unos 4000 años, un antiguo pueblo transportó esas piedras hasta aquí y las colocó de esta manera. Es el círculo de piedras de Sankenkirk, en Cumbria, y nuestros ancestros nos legaron alrededor de 1 millar de estructuras similares repartidas por todo el Reino Unido. Si nos adentramos en la noche de los tiempos, el círculo siempre ha sido una figura cargada de misticismo. Pero tanto si las gentes que lo construyeron lo sabían como si no, hay un profundo significado oculto en este círculo. Bien, para empezar,
voy a medir el diámetro de mi círculo, o sea, desde un extremo hasta el otro, pasando por el centro. Son 27,90. Ahora voy a medir la circunferencia del círculo. Allá voy. Todo el exterior del círculo. Nunca había hecho tanto ejercicio explicando matemáticas. Y aquí acaba la circunferencia, lo que nos da un total de 91 metros y 70 centímetros. Ahora voy a hacer un poco de cálculo. Dividiré la circunferencia del círculo por su diámetro. 917 centímetros dividido entre 279. Eso da aproximadamente 3. Haciendo un poco de aritmética mental, que no es el fuerte de un matemático. Veamos. 2 pedazos de 279. Bien, no muy lejos de lo que estaba buscando. Me da aproximadamente un cociente de 3,2. Mis mediciones no eran muy exactas, pero el resultado estaba muy cerca de un misterioso número que permanece oculto en el interior de cada círculo. Pongamos un ejemplo. Cojamos este plato circular. Voy a medir su diámetro. 26,4 centímetros. Ahora su circunferencia. Es un poco más difícil, pero 82,9 centímetros. Divido la circunferencia por el diámetro y me da 3,14. Ahora vamos a coger otro círculo y medimos su diámetro, 12,8 centímetros. Y la circunferencia, 40,2 centímetros. Divido la circunferencia por el diámetro y me da 3,14. Lo cierto es que tomemos el círculo que tomemos, si dividimos su circunferencia por su diámetro, siempre obtendremos un resultado que empieza por 3,14. Ese es el número pi. No importa dónde estén los círculos, ni si son grandes o pequeños. Siempre contienen al número pi. Es esa universalidad del número pi la que nos indica que hemos identificado un elemento del código verdadero. De hecho, si el resultado que obtienes es otro número, eso significa que no tienes un círculo. De modo que podemos afirmar que el número pi es la esencia de la circularidad formulada en el lenguaje del código. Y puesto que los círculos y las curvas son tan abundantes en el mundo natural, podemos hallar el número pi en cualquier sitio a nuestro alrededor. En el suave meandro de un río, en una hondonada de la costa y en las cambiantes figuras que forman las arenas del desierto. Es como si el número pi estuviera insertado en las estructuras y los procesos de nuestro planeta. Sorprendentemente, pi también aparece en lugares que en principio no tienen ninguna relación con los círculos. Empecé como pescador en Brighton en 1972 y desde entonces he pasado 40 años pescando lenguados. Esa es la especie que cogemos en el Canal de la Mancha. ¿Cuántos ejemplares pescáis en un día? Unos días 300 y otros 150, unos 200 de promedio. ¿Y hoy me has guardado algún ejemplar? Sí. Para que pueda calcular cuánto habéis pescado. Puedes jugar con ellos si quieres. Muy bien. Lo asombroso es que con tan poca información, 180 gramos, y pesando unos pocos peces, ese es grande, ¿eh? Pueda utilizar el código para sacar conclusiones no solo sobre las capturas del día. 360 gramos, 50 gramos, 110 gramos, sino también sobre todos los lenguados que Sam ha pescado en toda su vida. Vamos, vuelve aquí. Incluso podría hacer una estimación sobre el tamaño del mayor ejemplar que Sam haya podido capturar en su vida.
Bien. Lo primero que tengo que hacer es calcular el peso medio de cada pez, o sea, la media. Vamos a ver. 140 más 190 más 50. Ahora debo establecer una desviación típica. 40, redondeando. Un poco de paciencia. Ya casi está. Ha dicho que lleva 40 años pescando aquí. 8 semanas al año, 6 días a la semana y 200 lenguados al día. Eso da un total de 384.000 peces. Ahora, con esos números, puedo calcular que el mayor de esos 384.000 peces pesaría unas 3 libras, 1 kilo 300 gramos aproximadamente. ¿Cuál ha sido el lenguado de mayor tamaño que has capturado en todos estos años? Son muy grandes. Los llamamos felpudos y solo pescamos 4 o 5 por temporada. El más grande que he cogido pesaría unas 3 libras y media. Si un lenguado normal es así, aquel era así. ¡Qué grande! Gigante. Sí. Siempre es bonito pescar una pieza grande. Bueno, a mí me gusta, al menos. Valiéndome del código, he podido hacer una estimación del tamaño del mayor lenguado que Sam haya pescado en su vida, aunque jamás nadie haya puesto en la balanza un ejemplar semejante. Ese cálculo es posible mediante la distribución de los pesos de los peces. Y mediante la misma fórmula podemos calcular muchas otras cosas, como la altura media de los ingleses o su coeficiente intelectual medio. Esta es la ecuación de distribución normal, una de las piezas fundamentales de las matemáticas para comprender la variación que se da en el mundo natural. Y lo más sorprendente de esta fórmula no es tanto lo que se consigue con ella, cuanto este término de aquí, pi. Parece insólito que una pequeña pieza del código, que está relacionada con la geometría del círculo, pueda ayudarnos a calcular el peso de un pez. Pi no parecía tener relación alguna con los peces, aunque ahí lo tenemos. De la misma manera que el círculo está omnipresente en la naturaleza, pi se nos aparece una y otra vez en el mundo de las matemáticas. Es un asombroso ejemplo de la interconectividad del código. Un pequeño atisbo de un mundo en el que los números no solo mantienen extrañas interrelaciones, sino que cada uno posee extrañas y misteriosas propiedades. Pi es lo que llamamos un número irracional. Escrito en forma decimal, se nos presenta como un número con infinitos decimales dispuestos en una secuencia que nunca se repite. Y se cree que cualquier cifra que podamos imaginar estará contenida en algún lugar de la secuencia de pi. Desde la fecha de mi cumpleaños hasta la clave de la vida, el universo y todo lo demás. Como el número de decimales es infinito, nunca sabremos cuáles son todos los números que forman pi. Afortunadamente solo necesitamos los 39 primeros para calcular la circunferencia de un círculo tan grande como todo el universo que podemos observar con la precisión del radio de un átomo simple de hidrógeno. Sin embargo, por muy extraño que nos pueda parecer, el número pi describe un objeto físico. Otros números, en cambio, carecen de todo sentido en el mundo real, a pesar de que los utilizamos constantemente. Por ejemplo, los números negativos. Es imposible comerciar con ningún producto, ya sean calcetines, acciones, divisas o incluso pescado, sin los números negativos. La mayoría de nosotros los utilizamos con comodidad. Aunque no nos gustaría mucho tenerlos, sabemos perfectamente lo que significa tener un balance bancario negativo. Pero si empezamos a fijarnos en ellos más detenidamente, los números negativos son ciertamente extraños, puesto que no corresponden a nada que sea real. Cuanto más nos asomamos al interior del código, más extraño nos parece.
Es fácil imaginar un pez, dos peces o ningún pez. Sin duda es mucho más difícil imaginar qué aspecto tendrá menos un pez. Los números negativos son tan inusuales que si tuviera menos un pez y usted me diera un pez, lo único que sabríamos con certeza absoluta es que yo no tendría pez alguno. Los números pueden existir a pesar de que carezcan de cualquier sentido en el mundo físico. Y si eso les ha parecido extraño, algunos números son tan singulares que ni siquiera parecen tener ningún sentido como números. Veamos, por ejemplo, uno de los principios básicos de las matemáticas. Un número positivo multiplicado por otro número positivo da otro número positivo. Es decir, que 1 por 1 da 1. Y un número negativo multiplicado por otro número negativo también nos da un número positivo. Menos 1 multiplicado por menos 1 da 1. Y no solo es una regla, es la verdad empírica de la multiplicación. El producto de dos números del mismo signo es siempre positivo. De ello se puede deducir, obviamente, que si cojo cualquier número y lo multiplico por sí mismo, el resultado será siempre positivo. Sin embargo, dentro del código existe un número muy especial que rompe esa regla. Si lo multiplicamos por sí mismo, el producto es menos 1. Es imposible que podamos imaginar cómo es ese número, porque sencillamente no hay ningún número que multiplicado por sí mismo nos dé menos 1. No es un número que se pueda calcular. No puedo mostrarles ese número. Y aún así, le hemos dado un nombre. Se llama I. Y forma parte de una nueva serie de números llamados los números imaginarios. Hacer cálculos con números imaginarios es el equivalente matemático a creer en las hadas. Pero por muy extraños que nos parezcan estos elementos del código, no por ello dejan de ser de gran utilidad. Pista 25 despejada para el aterrizaje. Pista de servicio 13-0, menos de 5 minutos. Especialmente en un día como este. ¿Y este? ¿Este de dónde viene? Ese viene de Barcelona. Es un vuelo de EasyJet. Es el Easy 6402. No sé exactamente cuántos pasajeros trae, pero tiene capacidad para 190. Y se está aproximando. Solo le faltan 2 millas para aterrizar. ¿Qué clase de información te proporciona el radar acerca de los aviones? La primera y más importante es la posición de la aeronave. Ese punto amarillo señala su posición actual. Ya veo. Luego tenemos esta estela azul. Representa el trayecto que ha recorrido el avión, y de ahí podemos deducir dos cosas. Una, el rumbo, y otra, la velocidad que lleva. Cuanto más grande es la estela, más deprisa se desplaza. El radar funciona enviando impulsos de ondas de radio y analizando la pequeña fracción de esa misma señal que recibe reflejada. Posteriormente, complejos procesos de computación permiten distinguir los objetos en movimiento, como los aviones, de todo el fondo que permanece estacionario. Y en el núcleo de todo ese análisis está el número I, el número que no puede existir. Los números imaginarios nos resultan útiles para comprender el complejo modo en que las ondas de radio interactúan unas con otras. De hecho, parece ser el lenguaje más adecuado para describir su comportamiento. Me explicaré. Podríamos hacer esos mismos cálculos con los números naturales, pero necesitaríamos tanto tiempo que para cuando hubiésemos finalizado el cálculo, el aeroplano ya se habría desplazado a otro lugar. Altitud 6000 en un Squawk de 7715. Gracias al uso de los números imaginarios, el cálculo se simplifica tanto que podemos seguir el rastro de los aviones en tiempo real. La verdad es que si no fuera por ellos, el radar no sería de ninguna utilidad para el control del tráfico aéreo. Es asombroso que una idea tan abstracta ayude a aterrizar a los aviones, ¿verdad? Sí, resulta un poco sorprendente tener los números imaginarios por un lado y por otro esto, que no es imaginario, es real. Y tan real. Me parece increíble que algo tan sumamente abstracto pueda ser utilizado en algo tan concreto y real.
Por extraño que pueda parecer, el código nos proporciona una descripción increíblemente acertada de nuestro mundo. Nos valemos de sus números más inmateriales para aplicaciones absolutamente reales. Y sus modelos nos sirven para explicar uno de los procesos más insondables de la naturaleza. Cómo crecen las cosas. Esta es la imagen de algo que siempre me ha fascinado desde que me convertí en matemático. Es la radiografía de un animal marino llamado Nautilus. Y esta espiral es una de las imágenes icónicas de las matemáticas. Confieso que, aunque he visto cientos de imágenes como esta, nunca he visto de cerca al animal. En el Brooklyn College de la Universidad de Nueva York, la bióloga Jennifer Basil aloja a 5 de estos moradores de los fondos marinos para su investigación sobre la evolución de la inteligencia. Mantenemos a los animales en estos grandes tanques oscuros porque en su medio natural prefieren la oscuridad y viven en aguas profundas y les gusta subir y bajar por la columna de agua. Parecen divertirse haciéndolo. Sí. Les tratamos como en un hotel de 5 estrellas. Vaya. Este es el número 5. ¡Qué ojazos! Sí. Tienen los ojos muy grandes, adaptados a condiciones de muy baja visibilidad. Y este es su famoso caparazón. ¿Sí? Las rayas le sirven para camuflarse en su hábitat natural. Nunca antes había visto al animal que vive dentro de esa concha. ¿Qué son? Son cefalópodos, parientes de los pulpos, los calamares y las sepias. Es como si fuera un pulpo con concha. Y lo más asombroso es que se remontan a hace millones de años y que en todo este tiempo apenas han cambiado. Por eso decimos que son fósiles vivientes. Así que nos ofrecen una oportunidad única de estudiar con detalle un antiguo cerebro y un primitivo modo de vida. Y son una maravillosa forma de investigar la evolución de la inteligencia. O sea que son seres inteligentes. Unos más que otros. Como ese, por ejemplo, el número 4, supera a todos los demás en los test de inteligencia y siempre se muestra muy activo, es muy simpático. Si metes la mano en el agua, enseguida se te acerca. En cambio, el número 3, que todavía es adolescente, es mucho más tímido. Si le cambias a un sitio nuevo, se queda donde tú le dejas y apenas se mueve. A mí me interesa la concha del Nautilus porque soy matemático, pero ¿para qué la usan ellos? Principalmente para protegerse, pero también para flotar y desplazarse. El animal solo ocupa la cámara frontal y las demás están rellenas de aire y líquido. Regulando la cantidad de uno y de otro, pueden ascender y descender suavemente y sin esfuerzo por el agua, como un submarino. Lo verdaderamente extraordinario es que si por alguna razón el nivel de oxígeno en el océano disminuyese, podrían sobrevivir durante un largo periodo del oxígeno que guardan en esas cámaras. Esa es una de las razones de su supervivencia durante millones de años. Es un gran logro adaptativo. El caparazón es fascinante. Pero posiblemente sea aún más asombroso saber que las pautas que esta primitiva criatura sigue para construir su concha están escritas en el lenguaje del código. El caparazón del Nautilus es una de las estructuras más hermosas y complejas de la naturaleza. Estas son las cámaras. Aquí vive el animal. Y estas otras las utiliza para flotar. A primera vista parece una forma extremadamente compleja. Pero si mido las dimensiones de estos compartimentos, enseguida daremos con la fórmula. Aparentemente no hay ninguna relación entre estos números, pero miren lo que ocurre si cojo cada uno de ellos y lo divido por el inmediatamente anterior. Si cojo 3,32 y lo divido entre 3,07, me da 1,08.
Y si divido 3,59 entre 3,32, me da 1,08. Y si ahora divido 3,88 entre 3,59, una vez más me da 1,08. Y cada vez que hago esa operación siempre obtengo el mismo resultado. De modo que aunque a primera vista no lo parezca, ello nos demuestra que el Nautilus crece a un ritmo constante. Así que cada vez que el Nautilus construye una nueva cámara, las dimensiones de ese compartimento son exactamente 1,08 veces las del inmediatamente anterior. Y así construye el Nautilus esa elegante espiral, siguiendo una simple regla matemática. Y como muchas cosas vivientes crecen de la misma manera, encontraremos estas espirales por todas partes. Las reglas que la naturaleza emplea para crear sus modelos se hallan dentro del código. Está claro que algo les ha molestado. Tras el mundo que habitamos, existe otro extraño y maravilloso mundo matemático. Son parientes de los pulpos, los calamares y las sepias. Me hacen cosquillas. Los números y sus interrelaciones determinan los procesos que vemos en el mundo que nos rodea. Un poco de paciencia. Ya está. Pero el código no solo contiene las reglas que rigen nuestro planeta. Sus números definen igualmente las leyes que controlan todo el universo. Durante siglos hemos levantado la vista al firmamento nocturno para dar sentido a lo que vemos en las estrellas. Para observarlas mejor, he venido al Observatorio Sphinx, en Suiza. Está situado sobre la fina cresta del monte Jungfraujoch. A casi 3.600 metros de altura, es uno de los picos más altos de los Alpes. Y una vez que el sol se oculta tras el horizonte, es una atalaya inmejorable para mirar a las estrellas. Hace una noche muy clara, así que se pueden ver miles de estrellas. Allí está Sirius, la más brillante de nuestro cielo nocturno. Y hay una constelación fácilmente reconocible: Orión. Orión ha sido desde muy antiguo un modelo importante para los seres humanos en la noche terrestre, ¿verdad? Ha habido muchas culturas para las que ese grupo de estrellas ha tenido desde muy antiguo una significación especial y han creado muchas leyendas sobre ella. Los egipcios la asociaron con Osiris, su dios de la muerte y la reencarnación. Una tribu de indígenas norteamericanos la llamaba las 3 estrellas de la campana y las 3 huellas del dios Pulga, y un grupo de aborígenes australianos la llamaba la canoa. En la actualidad, no necesitamos leyendas para explicar la bóveda celeste, puesto que conocemos perfectamente la exacta localización de cada estrella en el espacio. Y no solo sabemos dónde se encuentran hoy, sino también dónde estarán mañana y dónde estarán dentro de millones de años. El Sol y las estrellas de nuestra galaxia se mueven en órbitas alrededor del centro de la galaxia. Pero lo hacen un poco como un enjambre de abejas. Aunque se desplazan todas en la misma dirección, cada una describe su propio camino, lo cual quiere decir que su posición en el cielo variará a lo largo de miles de años.
En el futuro, dentro de 2,5 millones de años, la constelación de Orión habrá desaparecido totalmente de nuestra visión. Pero también nuestros ancestros hace miles de años contemplaron un mapa estelar distinto, y de la misma manera, nuestros descendientes, dentro de miles de años, verán un cielo diferente. Si somos capaces de predecir el desplazamiento de las estrellas hasta en un futuro lejano, es porque hemos descubierto las leyes que rigen su movimiento. Y las hemos descubierto no en el cielo, sino en los números. Solamente por medio del código podemos comprender las leyes que rigen el universo. Esas leyes lo determinan todo, desde el movimiento de los planetas hasta la trayectoria de un proyectil. Si nos fijamos en la bola de fuego en el aire, cuando inicia el vuelo, cuando acaba de abandonar la catapulta, entonces acelera y se desplaza hacia arriba. Luego empieza a perder velocidad y se detiene justo encima de mí, para finalmente volver a acelerar cuando cae hacia el suelo. Pero si analizamos el vuelo mediante los números, el resultado es cuando menos sorprendente. Si trazamos un gráfico de la velocidad del proyectil en el tiempo, obtendremos una gráfica como esta. Al principio el proyectil viaja hacia arriba, de manera que su velocidad vertical es positiva, pero decreciente. Cuando traspasa el punto álgido del arco que describe, la velocidad vertical se vuelve negativa y el proyectil se gira y cae hacia la Tierra. El gráfico será algo así, lo cual significa que desde el mismo instante en que deja la catapulta, el proyectil empieza a perder velocidad. Así pues, en ningún momento de su vuelo acelera hacia arriba. De hecho, a lo largo de toda su trayectoria, lo que hace la bola de fuego es acelerar hacia abajo, hacia la Tierra, a una velocidad constante, algo que nunca habríamos imaginado simplemente observando cómo vuela por el aire. Y esa es una verdad irrefutable sobre una de las principales fuerzas de la naturaleza: la gravedad. Lance, tire, dispare o proyecte cualquier cosa, una piedra, una bala, una pelota o un tiesto. Pero sea lo que sea, tenga por seguro que acelerará hacia el suelo a un ritmo constante de 9,8 metros por segundo. Esa es la inquebrantable ley de la gravedad de nuestro planeta. Pero solo podemos verla si transformamos la trayectoria del objeto en números. Apreciar la simple constatación de cómo funciona la gravedad en la Tierra es el primer paso para comprender cómo funciona la gravedad en cualquier otro lugar. Esa es la base sobre la que se asienta la ley de la gravitación universal de Newton. Una teoría matemática capaz de describir la órbita de los planetas y de predecir el trayecto que cubrirán las estrellas hasta el futuro lejano. Y ha sido capaz de llevar al ser humano a poner su pie en la Luna. Las leyes que ordenan los cielos están escritas en el código. A los grandes los llamamos felpudos.
En el futuro, a 2,5 millones de años. No es una invención, es real. Es muy real. No hace falta saber qué significa exactamente ese sonido para saber que el animal está incómodo. Sea el círculo del tamaño que sea, siempre obtendrás un número que comienza por 3,14. Resulta increíble pensar que la única forma de que seamos capaces de dar sentido a nuestro mundo sea valiéndonos del mundo abstracto de los números, que son los mismos números que nos han permitido dar los primeros pasos para abandonar nuestro planeta y que nos han proporcionado la tecnología para transformar nuestro entorno. Un código oculto que subyace detrás de todo nuestro mundo. Un código que posee el poder de descifrar las leyes que rigen el universo. Este lugar fue construido para satisfacer una necesidad espiritual, pero habría sido imposible levantarlo sin la ayuda de los números. Para mí, constituye un hermoso ejemplo de la belleza y la fuerza de las matemáticas. De los modelos y los números que nos rodean, hemos sido capaces de desentrañar un código oculto. Hemos descifrado un extraño e inquietante mundo numérico totalmente diferente a nosotros. Aunque es un código que al mismo tiempo describe nuestro mundo con absoluta y asombrosa precisión. Y que nos ha dado el inmenso poder de describir las cosas, de controlarlas y de predecir nuestro entorno. ¿Cómo consigue el código dar una descripción tan acertada de la naturaleza? Eso es para muchos uno de los grandes misterios de la ciencia. A mi entender, la única explicación que tiene sentido es que al descubrir esas interrelaciones hemos destapado algunas de las grandes verdades acerca del mundo, y que es posible que el código sea la verdad del universo, y que son los números los que dictan cómo debe ser el mundo. Una dolor, 2 alegría, 3 una boda, 8 el cielo y 4 una muerte, 9 el infierno. El infierno, 666. En algún lugar de esta catedral se hallan escondidas las claves de un misterio. Claves que podrían ayudar a resolver una de las cuestiones que aún no ha podido descifrar la humanidad. ¿Por qué el mundo es como es? Los masones del siglo XIII que construyeron este lugar alcanzaron a divisar la verdad más profunda y nos dejaron un mensaje entre sus murallas perfectamente integrado en la grandiosidad de esta catedral. Para el clero medieval, los números divinos eran obra del Creador. Pero para mí, son la evidencia de algo más. Un código oculto sobre el que se apoya el mundo que nos rodea. Un código que posee el poder de descifrar las leyes que rigen el universo. Códigos secretos. Números. Soy matemático y me fascinan los números y los patrones que observo a mi alrededor. Números y patrones matemáticos que lo conectan todo.
Desde los peces hasta los círculos. Y desde el pasado más remoto hasta el más lejano futuro. Llevamos 3 semanas y media recorriendo los lugares en los que han sido vistas. He recorrido ya más de 11.000 kilómetros tratando de encontrar dónde están esas criaturas. Lo realmente excepcional acerca de estos insectos es su sorprendente ciclo vital. Durante 12 años, infinidad de ellos viven ocultos en la Tierra. Y al 13º año, a la vez y en el mismo momento, todos ellos empiezan a brotar de la Tierra para aparearse. En el momento cumbre de la eclosión, habrá millones de insectos por acre. Estarán por todas partes. Realmente será una invasión de insectos. Se trata de la cigarra periódica. Este es un macho. Se distingue porque en su abdomen posee un par de órganos llamados timbales, cuya finalidad es producir sonido. Es una pequeña membrana que hace vibrar y produce sonido. No tengo por qué tenerles miedo, ¿verdad? No, son totalmente inofensivos. Podrían ser las mascotas perfectas. ¿En serio? Me hace cosquillas. Son inofensivas. Ni muerden, ni pican, ni nada de eso. Su única defensa se la proporciona la cantidad, el número de ejemplares. Saliendo todas a la vez, en enormes cantidades, cada cigarra minimiza el riesgo de ser devorada. Como hay tantas, a sus depredadores no les daría tiempo a comérselas todas. La verdad es que sí se las oye. Ya lo creo que sí. Es probable que haya millones de ejemplares por ahí. ¿Millones? Y lo que seguramente no sepas es que solo oyes a la mitad de la población, porque únicamente los machos pueden producir este penetrante sonido, pero hay tantas hembras como machos. Lo increíble es que si volvemos el año que viene por estas fechas no oiremos absolutamente nada. Para oírlo tendrás que venir dentro de 13 años. Habrá que esperar al 2014 para volver a oír cantar al bosque así. Cierto. Es increíble. ¿Y por qué el ciclo de vida de las cigarras es de 13 años y no cualquier otro número? No olvides que es su elevado número lo que les permite a estas cigarras sobrevivir a los depredadores, y creemos que un ciclo de vida tan largo les ayuda a mantener la altísima densidad poblacional. Además, John cree que brotando cada 13 años, las cigarras periódicas minimizan las probabilidades de coincidir con otras cigarras que tienen diferentes ciclos vitales. Porque si se apareasen entre ellas, las consecuencias serían desastrosas. Sus descendientes tendrían ciclos vitales distintos y saldrían del subsuelo en diferentes zonas, en diferentes momentos y en pequeñas cantidades. Y la cantidad es la clave, porque si emergieran en pequeño número, los depredadores los devorarían rápidamente. La supervivencia de la cigarra periódica depende, precisamente, de que evite mezclarse con otros grupos. Imaginen que tenemos unas cigarras que se reproducen cada 6 años. Aproximándose a 119,7. Todos ellos forman el código. Un mundo abstracto de números que nos ha proporcionado la descripción más detallada de nuestro mundo
que jamás hayamos tenido. Durante siglos, la gente ha visto números trascendentales aquí y allá. Una obsesión que ha dejado su huella incluso sobre las piedras de esta catedral del medievo. Aquí, en el siglo XII, los monjes eruditos de Chartres llegaron a la conclusión de que los números estaban estrechamente ligados a la divinidad. Una idea que se remonta a los albores del cristianismo. San Agustín, clérigo argelino del siglo IV, creía que el 7 era tan especial que representaba a todo el universo. Describió cómo todas las cosas fueron creadas a partir de 7 abrazos, y que el 10 abarcaba incluso más allá que el universo, porque era el sumatorio de 7 más los 3 aspectos de la Santísima Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El 12 también era muy importante, no solamente porque fueran 12 las tribus de Israel y 12 los discípulos de Jesús, sino porque 12 es divisible entre 1, 2, 3, 4, 6 y por sí mismo, por 12, más que ningún otro de los números que lo rodean. Según San Agustín, los números tenían que provenir de Dios, puesto que obedecían a leyes que ningún ser humano podía alterar. $800 años después de San Agustín, en el siglo XII, la escuela de Chartres también reconoció su trascendencia. Por eso, bajo su influencia, los números sagrados fueron embutidos en la estructura misma de esta majestuosa construcción. Pensaban que en los números estaba contenida la clave del misterio de la creación. He pasado toda mi vida laboral estudiando números, y para mí son mucho más que meras entidades abstractas. Describen el mundo que nos rodea. Aunque no comparta sus creencias religiosas, no puedo evitar sentirme identificado con las gentes que construyeron este lugar. Compartimos el mismo asombro y admiración ante la belleza de los números. Ellos creían que les acercaban a Dios, pero yo pienso que son trascendentales por otra razón, porque para mí los números son la clave que da sentido a nuestro mundo. Los números nos han proporcionado una capacidad sin precedentes para comprender nuestro universo. En algunos lugares, ese código surge de la misma tierra. Un paraje rural de Alabama, en los Estados Unidos, primavera de 2011. Un vergel cálido y tranquilo. Pero este año se ha desatado la plaga. Mientras muchos nativos abandonan el lugar, el Dr. John Cooley ha recorrido miles de kilómetros en su coche para venir aquí. Le está siguiendo el rastro a uno de los residentes más singulares de la zona.